Bien, hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Para aquellos que tengamos problemas de conexión, dejaré a grandes rasgos esta pequeña grabación sobre el apartado 2 o el tema 2 que involucra un marco referencial. Hemos trazado un marco referencial de la materia. A ver, en el tema 1 tratamos de vislumbrar un porqué la pregunta por la trascendencia, una justificación a la pregunta por la trascendencia. Y ahorita nos adentraremos en cómo y más bien, más con cómo, cuáles disciplinas podrían abordar el tema de la trascendencia, ¿no? Eh, ¿Quién estudia al hombre o qué estudia lo que está más allá del hombre? Acuérdense que este más allá viene desde las raíces etimológicas de la palabra trascendencia, ¿no? Por eso lo pongo ahí en cursiva, que llama la atención, eh, por la misma palabra, ¿no? Trascendencia, aquello que está más allá de las condiciones de los límites o de los límites naturales, ¿no? La definición que nos hemos acercado en un primer tema y que considero da pauta a lo que estamos abordando. Ahora bien, después de este marco referencial, o bueno, después de acercarnos a esta pregunta, ¿qué es lo que estudia qué estudia lo que está más allá? El tema en sí es el diálogo entre ciencia y religión, porque claro, o sea, inertes en una lógica académica, pues obviamente apelamos a los conocimientos de la ciencia para superar las, los límites humanos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos un virus que atañe dentro de una pandemia o está dentro de una pandemia, pues acudimos a la ciencia para ver cómo se trata un paciente, cuáles son las normativas estadísticas de un paciente y como lo pudimos ver, pues nos respondió incluso con la primera vez que se tiene una vacuna, un año nada más, transcurrido los primeros casos de COVID, ¿no? Del virus. Sin embargo, conlleva a decir o a extender, o sea, para eso está el bien de la ciencia, ¿no? Para buscar el bien del hombre. Que en este bien del hombre o en esta búsqueda del bienestar del hombre, hay diferentes maneras de acercarnos en torno a apreciar, sin descartar todos los aportes científicos, una visión de temas trascendentes. Porque claro, a veces exigirle a la ciencia, no porque no lo pueda dar, sino porque no le compete, responder a las preguntas, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es lo que le da sentido a mi vida? Pues, haciendo alusión a la lectura que abordábamos del doctor Víctor Frank, pues necesita de esto que conduce a lo que está más allá, ¿no? Y bueno, siendo un punto medio, ¿cómo estudia la ciencia el hombre? Lo estudia en cuanto es un todo en uno, ¿no? Un conjunto de órganos, tejidos y células que comparten una unión con la naturaleza. Ojo, no quiero que suene esta definición pues lo estudian nada más pues los componentes de tejidos y células. Lo importante está en la segunda parte, ¿no? Que comparte una unión con la naturaleza, que está dentro de un mundo, ¿sí? Y que obviamente al estar dentro de este mundo también explora este mundo. La astronomía, verá lo celeste, las estrellas, la microbiología, lo pequeño, lo particularmente importante, etcétera. Su método, ustedes lo conocen, es experimental y su objeto de estudio es netamente material, el aquí, el ahora, lo concreto. Ahora bien, cuanto estudia al hombre como un todo en uno, va descubriendo cada una de sus partes y va entretejiendo la maravilla que podría centrarse dentro de este hombre, de lo que llamamos hombre. Sin embargo, repito, no es porque la ciencia no pueda, no se le puede forzar, ¿sí? Cuando nos atrevemos a dar un paso de lo meramente material a lo trascendente, que es el objeto de la materia, acuérdense que veíamos las sesiones anteriores, centrarse únicamente en el materialismo o en lo material podría llegar a caer en un materialismo. No digo que el científico, todo científico sea materialista, no,
Prueba de eso es que pues hay científicos que reconocemos los límites, los alcances de la ciencia y son abiertos a las preguntas por lo que está más allá. Conlleva también a una reflexión no material de aquello que partimos o de donde partimos dentro del mundo material, ¿no? Uno de ellos es la filosofía, la disciplina que su servidor estudió, ¿no? La filosofía estudia al hombre en cuanto es una realidad inmersa en nuestra propia razonabilidad. Es decir, la pregunta por el quién soy yo, que da una definición antropológica, la unión entre razón y un principio único, una causa incausada, un principio último, es la que va entretejiendo ya no solo el principio material, sino un principio que tiene que ver con una idea inmaterial, con una perspectiva inmaterial, con una idea que está más allá de lo que representa mi propio ser, visible, ¿sí? Normalmente, pues esta es la filosofía a lo largo de la tradición filosófica, distintos métodos, los más preponderantes, por así decirlo, el día de hoy, pues son un método fenomenológico, un método metafísico, y su objeto de estudio es inmaterial. Es decir, la filosofía estudiará al hombre en cuanto también tiene otra realidad, ¿no? Uno de mis profesores decía, la filosofía tiene 3 grandes temas: el hombre, el mundo y Dios, ¿no? Y en esta correlación, el hombre tiene una preponderancia más allá de la materia, que a lo mejor estudiará el mundo, que tendría que estudiar el mundo, y va causando, por así decirlo, la ilación entre un mundo material y un mundo inmaterial, y busca la unión o la razón de un principio único, que no posee el hombre, porque por su misma naturaleza lo vemos limitado, busca o se deja entrar con un principio ilimitado. De hecho, Aristóteles así denomina a Dios, ¿no? Como el primer motor o el principio último, la causa incausa, es decir, que no puede ser causa de otros, ¿no? O un principio que a la vez es un principio último, es decir, aquello que si tenemos unas fichas de dominó, imagínense unas fichas de dominó, luego retomaremos más esta intuición, pero si yo tengo unas fichas de dominó parados, cuando yo hago esto, yo no soy parte de las fichas de dominó, ¿sí? Lo único que hizo fue un punto de partida para que todas las fichas de dominó se cayeran o se sostuviesen como un principio que da pauta externo a para que las demás se muevan, ¿no? Para que lo que está dado a la razón se dé como principio de operaciones, ¿no? Lo que determina Aristóteles. Y ahora bien, si bien es cierto, la filosofía abordará las preguntas y la ciencia abordará los fenómenos materiales físicos, daremos un tercer paso, ¿no? Que estudia al hombre en esta visión de más allá de lo que se podría trazar como un más allá, ¿no? Y nos encontramos con la teología. La teología viene de griego teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio sobre Dios, ¿no? La teología podría ser bajo 2 perspectivas, o se puede observar bajo 2 perspectivas. Una teología natural, es decir, el hombre que se ocupa a acercarse sobre las preguntas de Dios, y una teología que es, como la quiero tomar, de carácter revelada. Es la disciplina que estudia al hombre en cuanto que cree y asume la revelación, entre paréntesis, una revelación divina, de un ser trascendente y su manera de interactuar con él. Como disciplina, como estudio, como tratado de Dios, la teología va a tener un objeto de estudio propio que es la misma revelación, la que pongo aquí, en la diapositiva, la revelación, que todos conocemos como Sagrada Escritura o tradición o Sagrada Tradición, ¿no? En el caso del catolicismo, pues está esta interacción, ¿no?, entre tradición y escritura. A la par de lo que ha forjado también el magisterio. Es decir, no es el hombre el que se pregunta por Dios, como que quizás sí lo da la filosofía, sino es Dios quien se ha manifestado a través de la historia a dar un mensaje en el hombre, o dar un mensaje para el hombre, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta,
En estas tres disciplinas, la ciencia, la filosofía y la teología, aborda como engranaje principal la filosofía, porque la filosofía brinda de respuestas, bueno, más de que respuestas, de preguntas tanto a uno como a otro, para que sea este engranaje, esta bisagra que permita dialogar entre ellos, ¿sí? Que permita interactuar entre ellos, que permita hacer crítica, y no una crítica de, oh, estás feo, o sucede que te pasa esto, sino una crítica, autocrítica a la misma ciencia, pero también a la misma teología, ¿sí? En pro de esto, el hombre conlleva también a una estructura de buscar aquello que está más allá y que la teología, dadas sus fuentes, la revelación, le permite interactuar con dicha deidad, ¿no? Dicho ser trascendente, dicho ser que está fuera dentro de estas consideraciones. Ahora bien, no quiero que se case, y es la siguiente diapositiva, teología con religión. La teología involucra un estudio y como tal tiene un método sí fundamental, diferente al de las ciencias exactas, por ejemplo, que busca una, no sé, una hipótesis, un planteamiento del problema, vaya, todo lo que ya sabemos como método científico, pero tiene un método y es fundamentar aquello que dice creer en aquellos principios que dice revelar o que se está puesto como la revelación. Y como tal, involucra el uso de la razón, por eso esa bisagra que está puesta en la filosofía. La filosofía brindará también de preguntas, pero también brindará de las razones o argumentos necesarios para que uno fundamente a la otra, o trate de dar principio a lo que se establece como otra, ¿sí? Es diferente hablar de teología que hablar de religión, aunque van de la mano. Sí, obviamente, cuando yo hablo de teología, por ejemplo, la teología cristiana, que es la común, ojo, cuando hable en el curso de cristianismo, estaré enfocando, obviamente, a todas las expresiones cristianas, incluidas el catolicismo. Yo sé que a veces por los medios de comunicación, pues hay esta lucha, ¿no?, entre católicos y cristianos. Al final de cuentas, los católicos entran dentro de la categoría de creer en Cristo, por eso me llamo cristianos, por eso sé que algunos compañeros me escribieron en su biografía que se consideran más cristianos que católicos. Digo, al final de cuentas vamos a tomar el sentido más amplio del cristianismo, donde en ese sentido más amplio está inserto el catolicismo, ¿no? O los que profesamos la fe católica, mejor dicho. En la teología cristiana, pues podemos observar, no sé, esta obra que es paradigmática, la creación de Adán que narra Génesis y que lo plasmó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la bóveda de la Capilla Sixtina. Esto todos vamos a esta idea como una visión dentro del relato bíblico, ¿no? A la cual hay que hacer una exégesis, una explicación, y sin embargo, el ser religioso involucra cómo este hombre responde a aquello que se le fue revelado. Una pauta estaría puesta en el acercamiento a Dios y otra parte también a cómo Dios revela sus designios, su forma de pensamiento, su forma de ver al hombre para guiarlo a una vida, ¿no? La teología se sirve también de ciertos principios religiosos, pero no agota todos los principios religiosos. Eso me quiero llamar. La religión, por su parte, son las expresiones que tiene este ser humano para acercarse con la divinidad. Es tender puentes de acceso al hombre y eso que llamamos como ser religioso. Permítame dejar hasta aquí porque posteriormente abordaremos el tema del hombre como ser religioso. Simplemente quise trazar una distinción entre teología y religión. Ser religioso pues son todas los actos que hace el hombre, ¿no? Incluso dentro de los tres monoteísmos más comunes que tenemos en Occidente, el cristianismo, el judaísmo y el islam, ¿sí? Pues hay expresiones de fe religiosa.
el asistir a misa, el asistir a una mezquita o el asistir a una sinagoga, ¿no? Son expresiones de fe religiosa. Decir que el hombre es religioso, la palabra religión, vuelve a volver a unir, volver, ligare, unir, vincular, ¿no? La expresión humana que tiende a Dios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ir a misa, de practicar el rosario, rezar el rosario, asistir a la adoración nocturna, a la hora santa, son expresiones religiosas. Es el hombre que busca este acceso con el ser divino. Sin embargo, cuando estas expresiones conllevan a un estudio serio, riguroso, pues ya estaríamos entonces hablando de una teología, de la formación de una teología que busca la fundamentación de dichos principios, ¿no? De dichos actos, y que creo que en una universidad hablar de teología involucra buscar el fundamento de aquello que se cree, aquella práctica religiosa que tenemos. Pero eso lo abordaremos un poco más adelante. Ahora bien, la filosofía interpola en este punto para unir ciencia, religión o ciencia y teología, al grado de crear este puente de conexión. Ciencia y religión abarcan distintos objetos de estudio con distintos métodos, pero buscan una explicación global de la realidad. Para comunicarse, para entenderse, para siquiera sentar una base de un diálogo, la filosofía es el puente que permite la comprensión entre ambos. ¿Por qué? Porque le corresponde cuestionar a ambas caras de una moneda sobre sus objetos, sobre sus estudios y sobre su acercamiento a la realidad. Yo les decía esto de la filosofía, ¿no? La que va a brindar preguntas, pero también la que va a brindar este proceso de reflexión o de autocuestión a una como a la otra. Por eso esa bisagra que necesita este puente, me quedó mejor en la presentación la idea de puente, ¿no? Este vínculo entre una y otra. A veces dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y yo quiero aterrizar un poco más a algo más práctico, porque claro, si hoy le digo a cualquier estudiante es la madre de todas las ciencias, pues no le dice mucho, ¿no? Sobre todo porque pues entiendo que en un nivel de hiperespecialización la ciencia incluso empieza a subdividirse, ¿no? Tienes que especializarte en esto, en aquello. Entonces, pues no le dice mucho esto de ser la madre de todas las ciencias. Yo quiero trazar una analogía con decir que es la madrastra o la tía incómoda que hace preguntas. Que a la vez sí, estas preguntas que parecen incómodas, porque claro, ¿a quién le gusta que cuando ya descubrió algo y que lo tiene como cierto, vengan y dicen, ¿y si es cierto? ¿Y podemos comprobarlo? ¿Y qué pasa si sucede de esta otra forma? Pues no, a nadie le gusta. Entonces entra en un conflicto ahí como de ¿por qué me estás preguntando? ¿No? ¿Por qué me estás cuestionando? Y ese es el papel de la filosofía, ser la tía incómoda de las preguntas, pero a la vez que da pauta a que te cuestiones, a que hagas este proceso de reflexión. Y eso buscaremos a lo largo también de la asignatura, que si bien es cierto, muchos lo escribieron, asumo un papel de creyente o asumo un papel de partidario de cierta posición o no, busquemos que esas preguntas nos ayuden a ir comprendiendo el porqué, a darle fundamento a aquello que decidimos creer o a aquello que afirmamos no creer. Entre ellas estará la filosofía y marcará un punto importante para hacer el parteaguas de cómo se relacionan ciencia y religión. En lo común se ve mucha división. La sociedad está polarizada, inmersa en este punto, ¿no? Yo les decía, si tú paras a lo mejor a cualquier hijo de vecino, y no por menospreciar a las personas externas a la universidad, ¿no? A cualquier hijo de vecino que pase aquí a la calle, y tú le dices ciencia y religión, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? O si tú eres científico no puedes ser creyente. O cómo te atreves a contradecir lo que di aquí la palabra, ¿no? Muchas consideraciones que han causado esta parte de conflicto. Sin embargo, existen otras posturas más que el conflicto. Y lo que queremos promocionar es el diálogo, ¿no?
obviamente no a interponer una cosa con la otra. Fue al final del caso Galileo, del cual hablaremos más adelante, del caso Galileo, cuando Galileo en la defensa dice, la Biblia nos dice cómo ir al cielo, pero no nos dice cómo son los cielos. Entonces, tener siempre presente que quizá un literalismo bíblico, es decir, tomar ad litera, literalmente lo que dice el texto, pues sí ocasionaría ese conflicto, que nace de dicho conflicto, ¿no? Les dejo un video aquí en esta diapositiva, les voy a dejar el video completo, la liga del video completo en la descripción aquí abajo, del doctor Rafael Vicuña. Él habla justo de este modo en cual interactúan las ciencias. Voy a abrir un jam para abordar un poco, ¿no? Dice, 1, puede ser el de caminos independientes, el camino de independencia, lo que pueda promocionar uno y otro, ¿no? Y podríamos decir que quizás sea lo más razonable, entre comillas, quizá. Porque, claro, yo cuando explico esto de la independencia, me gustaría abordarlo con lo que vivimos día a día con nuestros vecinos, ¿no? Vamos a ver, vecino 1 y vecino 2. Usted no se mete con mi pasto y yo no me meto con su pasto, ¿sí? Podría ser una respuesta. Usted no se mete con mi auto y yo no me meto con su auto. Usted no se mete con mi, no sé, mi puerta y yo me meto con mi puerta. Pero resulta ser que por muy independientes que queramos uno del otro ser, no dejamos de ser vecinos. Y no dejamos que cosas como la calle, el alumbrado público, aquí vamos a poner un farito, yo sé que estoy dibujando muy mal, nada más para que se den una idea, el alumbrado público nos corresponden a los dos. Es decir, alguien puede decir, no te metas con esto y yo no me meto con esto. Pero el camino independiente va a tratar puntos que sí se llegan a tocar, ¿sí? Y que están puestos ahí, ¿no? El profe Rafael Vicuña, el doctor Vicuña, hace que este primer camino pareciese ser lógico, pero al final de cuentas hay temas que están en esta visión, ¿no? Luego el segundo camino, que es el más conocido, como les decía, es el del conflicto, ¿no? Conflicto. Parece ser el camino de unos contra otros, que hay ciertas actitudes, y lo describe muy bien el doctor Vicuña, ocasionando este conflicto, ¿no? Y el tercer camino, la propuesta que queremos hacer a lo largo también de la materia, es el de diálogo. Y diálogo no es una plática, vamos a dialogar sobre cómo nos fue en el día, eso es más una plática. El diálogo, su palabra dice día a través logos del pensamiento, el diálogo es poner en común algo, el pensamiento, y de ahí empezar a construir justo otro tipo de pensamiento, o más que otro tipo de pensamiento, a enriquecernos con el conocimiento que tiene uno, con el conocimiento que tiene otro, ¿sí? En pro de esto, pues les dejo el video, espero que lo vean, lo vamos a ver en clase los que están conectados, pero me gustaría que observaran justo cómo va describiendo estas facetas o esta separación, ¿no? Cabe resaltar que el profesor Rafael Vicuña no es filósofo y no es teólogo, no deja de ser un científico, es decir, un encargado de la biología molecular, como pueden doctor en biología molecular, y profesor de microbiología en la Universidad de Chile, es chileno. Estuvo hace unos par de años con nosotros en UPE, y incluso se le reconoció, como saben, con el máximo grado que es el doctorado honoris causa, ¿no? La máxima presea que puede otorgar una institución educativa, obviamente una universidad. Entonces, les dejo el video y espero que lo disfruten. Y en pro de esto, entonces, ¿cómo se da esta interacción entre ciencia y religión? Bueno, la interacción es distinta. Puede ser por su tema de estudio, es decir, la religión, la relación que la persona humana tiene con la divinidad, y la ciencia investiga todo lo que existe en el universo, incluido el ser humano. Es decir, si como ciencia vemos que investigas todo lo que está dentro del universo, incluyes al ser humano, y la religión buscará que este ser humano tienda hacia la divinidad. Un puente de acción está en entender de entrada qué es ser humano o qué es persona, ¿sí? ¿Cuál es la definición que uno y otro da de lo que es la persona humana? Ese sería un primer punto de interacción.
Y un segundo es por su motivación. La religión, encontrar un sentido último de su vida, y la ciencia, salir de la ignorancia para entender cómo son las cosas o cómo se pretenden que podamos entender las cosas, ¿sí? Entonces, será esta acción por la cual religión busca un sentido de la vida y la ciencia busca que el ser humano busque esta inteligencia, este comprender el por qué, cómo y cuándo suceden las cosas. Entonces, por su tema de estudio, convergen en entender al hombre, y por su motivación en encontrar un sentido de la realidad y hacia la vida, ¿no? La síntesis está puesta, como lo podemos ver anteriormente, en el ser humano. El ser humano, esta criatura, síntesis única de materia y espíritu, que dotado de inteligencia y voluntad, no es un objeto más de la naturaleza, sino una persona. Que entender por persona, un sujeto libre y responsable con una vocación única e intransferible que trasciende al tiempo y a la historia. ¿Y por qué pongo aquí la síntesis dada en el ser humano? Porque quieras o no, cuando nos aterrizamos a aquello que está más allá del ser humano, que se pugna en torno al ser humano, o que está puesto en el ser humano, tenemos que entender esta visión antropológica dada en el hombre, o en esta visión puesta dentro de la naturaleza humana que da pautas a comprender el qué y el por qué, que da pautas a entender la misma realidad. Dicho de otra forma, entender el punto de trascendencia también involucra entender cómo definimos al ser humano. La universidad brinda una definición, propone una definición, que espera el día de mañana sus alumnos, si bien no la acepten o se la aprendan como una clase de catecismo o demás, sí brinde las herramientas para que el estudiante identifique qué tanto esta definición dice de mí y qué tanto no solo dice, sino lo puedo aplicar a mi propia vida. Muchas gracias, estamos para servirles. Cualquier duda, pues me la hacen llegar ahorita que regresen a la mesa, o también por correo. Saludos a todos.